Bueno, pues ahora vamos a ver si que una función sea diferenciable o que tenga derivada implica algo sobre la continuidad. Bueno, hay un teorema que nos dice que si la derivada existe para algún punto dado, para algún valor de x, entonces eso implica forzosamente que la función es continua en ese punto. ¿Ok? Entonces, recapitulando es, si la derivada existe, esa función en un punto dado, esa función es continua en ese mismo punto dado. ¿Sale? Entonces, derivada que exista implica continuidad en ese punto. ¿Ok? Pero ese teorema no nos dice al revés. No nos dice que si f es continua, vamos a escribir aquí, lo que sería al revés es que si la f es continua, implica eso que entonces f' en ese mismo punto existe. ¿Ok? Eso parece ser que no, bueno, no se cumple. Si podemos dar un contraejemplo, se llama esto. Si das un ejemplo que no satisface esa, esa afirmación, rápidamente la podemos derrumbar, ¿ok? Entonces, un ejemplo muy sencillo, pues es para revisar que eso no es cierto, lo que está en verde, pues es si consideramos que creen la función valor absoluto. La función valor absoluto, ¿cómo es? Esa función es continua en todo el intervalo de los reales. Pero, si ustedes se preguntan por la derivada, pues la derivada en este punto es la recta misma, la pendiente de esa recta misma, por este lado también, por este lado también, la pendiente de la recta tangente son esas que puse en rojo. Pero ojo, ¿qué valor le asignan a la recta tangente a la curva en ese punto, justo donde cruzan? Pues ahí no está definida la derivada, ¿sale? Por lo tanto, es falso, ¿verdad? Que si la f es continua, eso implique que la función tenga derivada en ese punto, ¿ok? Lo que sí es cierto entonces que si existe la derivada, entonces la función es continua. Y ahora, para cerrar esto, nada más analicemos la siguiente gráfica. Tenemos nuevamente en el eje horizontal las x y tenemos varios valores de x que son a, b, c y d. Y tenemos la función que se muestra en azul. Y bueno, claramente vemos que en el punto A, en x igual a, pues lo que vemos es que la función en este caso, ¿cómo es? No es continua. ¿Por qué? Porque tiene un salto. Si recordamos la definición, quiere decir que el límite cuando x tiende a de f de x, si ese límite existe y vale L, eso tiene que coincidir con f de a. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta parte puede existir, ¿no? Ese límite pues tendrá algún valor aquí. Pero si evaluamos la función en a, eso está por acá. Por lo tanto, la función no es continua. ¿Ok? Entonces, al no ser continua la función, por lo tanto, tampoco es diferenciable, ¿sale? Entonces, aquí lo rescatable es que tampoco existe f' de a. La función no es diferenciable en ese punto, ¿sale? Bien, ahora está el punto B y el punto C, ¿ok? Entonces, el punto B, si calculan los límites por ambos lados, les va a dar un valor y la función evaluada en B tiene ese mismo valor, es decir, la función en B, la función es continua, ¿ok? La función es continua en B. Y lo mismo ocurre en C. C vamos a pensar que sea más o menos algo así, como por ahí de este punto. Entonces, tanto en B como en C, vamos a ponerlo así, una flechita así, tanto en B como en C, la función es continua. ¿Por qué? Porque el límite
En B tiene un valor, coincide con f de B. Y lo mismo ocurre en C. Pero, ojo, la función no es diferenciable. Es decir, f' de B no existe, ni tampoco existe f' de C. No existe. ¿Por qué? Si ustedes se fijan precisamente en el punto C, y ahí la línea punteada nos sirve de referencia como esta línea en rojo, ¿quién es? Pues es la recta tangente a la curva en el punto C, en x igual a C. Y esa recta tangente es vertical. Al ser vertical dijimos que las rectas que son verticales no tienen una pendiente definida y por lo tanto la derivada no existe, no tiene sentido. Ahora, por otro lado, la función es continua en B, pero tampoco tiene derivada en B. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. Si aquí ustedes se acercan por este lado, la recta tangente es esta, pero si se acercan por el otro lado, la recta tangente es esta. Entonces en la cúspide, que es justo donde queremos evaluar en x igual a b, pues ahí no pueden asignar, no hay derivada, ¿sale? Entonces si su función tiene picos, así como la de valor absoluto, que tuvo un pico, aquí en esta zona donde está ese pico, no es diferenciable. ¿En dónde no es diferenciable? Donde está ese pico o donde la recta tangente a la curva es vertical. ¿Ok? Y finalmente, en el punto D, bueno, ya no puede estar tan mal la historia, ¿verdad? En el punto D tenemos este puntito. Ese punto pues tiene asociada una recta tangente y la recta tangente pues tiene una pendiente negativa. En este caso la f' evaluada en D, pues no sabemos cuánto vale, pero sabemos que tiene que ser negativa. Y además la función es continua. Entonces ese es un ejemplo donde la derivada existe y por lo tanto la función tiene que ser continua, como lo dice el teorema. ¿Ok? Bueno, entonces reflexionen un poco sobre esto y listo.